Llegamos capítulo 3, hemos observado ya lo que acontece en capítulos 1 y 2 y todo lo que nos deja esa preciosa enseñanza de estos capítulos, y hoy vamos a entrar al capítulo 3 y vamos a leer versículos 1 al 12. Síganme con su vista. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bueno, han pasado aproximadamente 400 años de silencio de Dios, no ha habido profeta, y Juan entra en escena. Y veremos hoy un mensaje tan esperado. Y el capítulo nos habla de Juan el Bautista como el precursor del Mesías. Y bueno, vamos a tomar algunos ejemplos de Juan en este mensaje que él hace a su audiencia, al pueblo. Vamos a ver tres puntos muy importantes en el mensaje de Juan, que creo que debe de ser aplicado cuando nosotros hacemos o damos un mensaje evangelístico, o cuando hacemos un llamado de arrepentimiento a las personas. Número 1 tenemos el llamado, versículos 1 al 6. Número 2 tenemos la confrontación, versículos 7 al 10. Y finalmente número 3, el anuncio, versículos 11 y 12. Y es interesante ver que Mateo presenta a Juan el Bautista como alguien conocido por sus lectores. Simplemente él dice que llegó Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento se predijo que el ministerio de Juan había de preparar el camino para la venida del Mesías, según Isaías 43 y Malaquías 3:1. Los judíos consideraban a Juan como un profeta y lo tenían en muy alta estima. Esto lo vemos ahí en Mateo 14:5. ¿Quién era Juan el Bautista? Bueno, Mateo no nos da mayor detalle, sin embargo Lucas sí nos dice que Juan era hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth. Su nacimiento fue anunciado por un ángel a su padre Zacarías. Allá lo vemos en Lucas 1:13. Juan, dice la Escritura, sería un hombre completamente dedicado a Dios y lleno del Espíritu Santo aún desde antes de su nacimiento, según Lucas 1:15. ¿De dónde viene la autoridad con la que Juan irrumpe a la escena y empieza a llamar al pueblo? Bueno, Mateo nos dice que así de pura pasada, como rápidamente nos dice en los versículos 3 y 4, nos dice que pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y nos habla de cómo estaba vestido Juan, y está citando allá a Isaías 43, diciéndonos que Mateo ve en Juan el cumplimiento de esta profecía de que había de venir Elías. Sin embargo, quien nos da un poquito más de detalle de dónde viene esa autoridad es Juan, el apóstol Juan. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Así que la autoridad con la que hablaba Juan el Bautista era respaldada por Dios mismo. Él lo había enviado. Así que, siendo el precursor del Mesías, Juan el Bautista hace llamado al pueblo de Israel. Vemos el primer punto, el llamado, versículos 1 al 6, que hemos leído ya.
Mateo da inicio al ministerio de Juan el Bautista diciendo: en aquellos días. En aquellos días significa que aproximadamente han pasado entre 25 y 26 años desde que Jesús y su familia regresaron de Egipto a vivir en Nazaret. Mateo nos deja ahí terminando el capítulo 2 y de inmediato entra al capítulo 3, y como ya hemos visto, no nos da una cronología detallada. Sin embargo, han pasado más o menos entre 25 y 26 años desde ese momento. Es decir, lo que Mateo está diciendo es: mientras Jesús todavía vivía viviendo en Nazaret, Juan el Bautista apareció predicando en el desierto. Juan inicia su ministerio en el desierto de Judea, muy cerca de donde el río Jordán fluye hacia el Mar Muerto. Tomaba aproximadamente un día para llegar ahí a ese desierto desde Jerusalén. Juan vino como un heraldo para el pueblo de Israel. Un heraldo es alguien que anuncia algo que va a suceder. Es decir, Juan estaba anunciando la proximidad del reino de los cielos. ¿Cuál es el contenido del llamado de Juan? Dos cosas muy importantes y radicales abarcan este llamado. Y lo vemos ahí, por ejemplo, tiene el llamado primero al arrepentimiento. Versículo 2 dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan parece que aparece en escena y Mateo lo presenta como si el pueblo ya estuviera muy familiarizado con él. La proclamación de Juan es directa y enfática. Él dice: arrepentíos, del griego metanoeo, que significa cambiar de mente o los pensamientos. Esto es una orden con un sentido de urgencia. Juan está dando una orden no solo que cambien su forma de pensar. Esto no es una petición. Esto no es una petición a sentir tristeza o remordimiento por el pecado de Israel, sino es a mostrar un cambio genuino y a mostrar frutos dignos de arrepentimiento, como lo vemos en el versículo 8. Juan el Bautista hace un llamado al pueblo judío a cambiar su forma de pensar en cuanto a su vida de pecado y su culpabilidad. Los motiva a verse como lo que son, pecadores bajo el juicio de Dios. El concepto expresado aquí, arrepentíos, comunica esencialmente lo mismo que el término usado por los profetas del Antiguo Testamento con la exhortación de volverse a Dios. Por ejemplo, lo vemos esto allá en Ezequiel 3:11, no se lo voy a leer, pero ahí está ese concepto. Encontramos este término de volverse a Dios o convertirse a Dios, y en el Nuevo Testamento encontramos el término arrepentirse, que nos da un sentido de ser sinónimos. Por ejemplo, lo encontramos en Hechos 3:19 y también 26:20. Déjeme decirle que Dios siempre ha dado tiempo a los pecadores para que se arrepientan. Siempre está haciendo un llamado de diferentes formas para que el ser humano se arrepienta. Por ejemplo, dice Hechos 17:30: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Dios siempre está llamando al arrepentimiento al hombre, está buscando que se vuelvan a Él. Una y otra vez Dios busca al hombre dándole esa oportunidad para que se arrepienta. La razón para tal llamado de Juan al arrepentimiento es porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo usa esta expresión como un eufemismo para referirse al reino de Dios. Quizá no quiere molestar al pueblo judío, porque recordemos que los judíos no nombraban a Dios, y él habla así de esa forma diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo está haciendo una afirmación de una acción que fue completada en el pasado, pero que está teniendo resultados en el presente. En ese momento Mateo está viendo el cumplimiento de aquellas profecías. Aunque el reino de Dios ha estado presente desde el Antiguo Testamento, la predicación de Juan nos muestra que en un sentido el reino de los cielos es una realidad en el presente, en ese momento, pero en su sentido total será una realidad en el futuro. Esta expresión del reino de los cielos, Mateo la usa 32 veces y siempre equivale al reino de Dios, y se refiere al gobierno que Dios ejerce soberanamente sobre los que voluntariamente se someten a Él. El reino de los cielos ahora habitará en el corazón de los hombres. Es decir, Juan está diciendo a sus oyentes que ahora no solo es una promesa del reino de Dios, ahora Dios mismo se ha acercado.
Dios está a punto de entrar a la historia de una manera definitiva. No solamente vendrá a visitar al ser humano, sino va a entrar a la historia de una manera definitiva. Él estará habitando en el corazón de los hombres, como dice el Señor Jesús en Lucas 17:21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Por eso era el sentido de urgencia de Juan de llamar al pueblo al arrepentimiento. Así que el reino de Dios se compone de personas que se han arrepentido, que han puesto su fe en Cristo y se han sometido a Él como Señor soberano. Me gustaría preguntarte en este momento, ¿tú ya perteneces a este reino? ¿Ya perteneces al reino de Dios? ¿Ya has confiado en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Ese reino un día será establecido literalmente en un reino terrenal, como está profetizado ya en Daniel 2:44 y como lo podemos ver también en Apocalipsis 24. Juan hace ese llamado de arrepentimiento, pero también hace un llamado al bautismo. En el versículo 6 él dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este llamado de Juan al arrepentimiento no solo debe producir un cambio en sus pensamientos, sino debe producir la confesión de pecados y además debe llevarlos al bautismo. Es posible que la confesión de pecados la hicieran pública antes de proceder al bautismo. Hay dos posibles fuentes en donde el simbolismo del bautismo de Juan esté basado. Número uno, en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Dice en Levítico 15:13: cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con aguas corrientes y será limpio. Es posible que en esto estuviera basado el bautismo de Juan. O número 2, también podría ser que como los judíos se creía que los judíos bautizaban a aquellos gentiles que se convertían al judaísmo, a los cuales ellos llamaban prosélitos. Aun cuando no tenemos la fuente en la que Juan basaba su bautismo, lo cierto es que el pueblo tenía que mostrar su verdadero arrepentimiento bautizándose. Y si esto fuera recordando el rito de limpieza o de purificación que vemos en Levítico, entonces ellos estarían reconociendo su necesidad de lavarse para poder estar delante de Dios. O si fuera en una forma de hacerse prosélito, entonces Juan les estaba diciendo que ellos deberían de hacerse prosélitos o convertirse a Dios como cualquier gentil que necesitaba llegar a ser el pueblo de Dios de una manera genuina. De cualquier manera, ellos estaban siendo llamados a humillarse. El bautismo cristiano difiere del bautismo de Juan en el sentido de que su significado es la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, como lo vemos en Romanos 6:1-6. Esto nos lleva al siguiente punto, la confrontación. Versículos 7-10 nos dice que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, entre los que salieron a ver a Juan estaban estos fariseos y estos saduceos, a los cuales Juan confronta de una manera sumamente severa. Estos líderes religiosos estaban divididos en grupos diferentes. 2 de los más prominentes eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos se separaban de todo lo que no fuera judío y seguían escrupulosamente todas las leyes del Antiguo Testamento, como las tradiciones orales que les habían llegado a través de siglos. Los saduceos, en cambio, creían que solo el Pentateuco era la palabra de Dios. Mayormente eran descendientes de la nobleza sacerdotal, mientras que los fariseos venían de todos los niveles sociales. Ambos grupos se rechazaban mutuamente, pero en forma conjunta siempre se estuvieron oponiendo a Jesús. Juan el Bautista criticó severamente a estos grupos por ser legalistas e hipócritas que seguían al pie de la letra y la ley mientras pasaban por alto su verdadera intención. Criticó severamente también a los saduceos por usar la religión para favorecer su posición política. La confrontación que Juan hace contra estos líderes es sumamente fuerte, como ya lo hemos dicho,
Él les llamaba generación de víboras. Esto era un recordatorio no solamente del pecado de ellos y de su estilo de vida, sino era un recordatorio al pecado y la naturaleza depravada, corrupta y rebelde que hay en todo ser humano. Juan culpa a ambas sectas de ser envenenadoras de los principios religiosos de la nación de Israel. Juan los estaba acusando de una corrupción moral y una depravación espiritual que era de la peor clase. Juan continúa diciendo y dice: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Coloquialmente podríamos decir que Juan les estaba diciendo: ¿quién les mostró la ruta para huir de la ira venidera? Juan sabía que los fariseos y los saduceos se oponían a su mensaje. En realidad ellos no estaban arrepentidos, sino que venían solamente para ser vistos por el público. Aparentemente venían para recibir el bautismo de Juan, pero la verdad es que ellos no tenían un verdadero arrepentimiento. De hecho, Lucas nos dice que los fariseos no permitieron que Juan los bautizara. Lo leemos en Lucas 7:30, dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Se negaron a recibir el bautismo de Juan porque ellos pensaban que no eran pecadores. Tristemente hoy vemos muchas personas, ¿no? Cuando compartimos el Evangelio y llegamos al punto de que todos somos pecadores, como lo dice Romanos, mucha gente dice: no, yo nunca he pecado. Dios es tan bueno que cuando yo llegue allá me va a perdonar y me va a dejar de entrar al cielo. Pero eso no es cierto. Jesús dice allá en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, no todo aquel que está en la iglesia, no todo aquel que se dice religioso tiene un lugar en el cielo, solamente aquel que ha obedecido la palabra del Señor. La exhortación, en su exhortación, Juan el Bautista hace mención de un tema que todo el pueblo conocía, y por supuesto principalmente lo conocían los fariseos y los saduceos. Juan les hablaba de la ira o el día del Señor, mencionado en el Antiguo Testamento, por ejemplo allá en Amós 5:18, Joel 2:1 o Malaquías 4:1-6. En el Nuevo Testamento lo encontramos en 2 Tesalonicenses 1:10, hablando de la ira venidera. Estos líderes religiosos pensaban que la ira venidera estaba reservada para los gentiles, por eso ellos decían: nosotros somos descendientes de Abraham. Juan estaba mostrando lo contrario. Esto seguramente fue un duro golpe para estos líderes religiosos. El apóstol Pablo dice allá en Romanos 2:3: mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según su verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pablo dice que no es posible que un hombre pecador escape del juicio de Dios. Con esto podemos ver que si no nos hemos arrepentido genuinamente, estamos expuestos a la ira de Dios. No importa quién seas, no importa si eres el hijo del pastor, no importa si eres el hijo de un diácono, no importa cuánto dinero tengas, simplemente si no te has arrepentido, estás bajo el juicio de Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos han pecado, están fuera de la gloria de Dios. Pablo dice que solo Jesucristo nos puede librar de la ira venidera, porque dice en 1 Tesalonicenses 1:9-10: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En esta confrontación, Juan hace una exhortación a mostrar frutos que muestran el verdadero arrepentimiento. Dice el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No era solo el acto del bautismo. Para Juan era importante mostrar un genuino arrepentimiento, dando muestra de ello. Juan hace la demanda de frutos para comprobar en forma visible lo genuino de su arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio interior y espiritual, un cambio de propósito de vida que se refleja necesariamente en un cambio exterior y práctico.
Una de las ilustraciones bíblicas más gráficas del arrepentimiento, ¿usted lo recuerda? Es la decisión del hijo pródigo de regresar a la casa de su padre y someterse a su autoridad. Leo este pasaje, dice: y volviendo en sí, reconociendo su pecado y arrepintiéndose, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está reconociendo. Y no solamente está pensando qué es lo que tiene que hacer, sino lo ejecuta. Está dando muestras de un verdadero arrepentimiento. La invitación que Juan hace a estos religiosos no solamente es para ellos, es para nuestro tiempo y también la gente debe demostrar un genuino arrepentimiento en el fruto de su vida. El Señor Jesús, hablando del fruto del verdadero creyente, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto de tu vida? ¿Verdaderamente puedes mostrar que eres salvo? Juan hace una advertencia contra la presunción. Versículo 9 dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. El pueblo y principalmente los líderes religiosos confiaban en que solo por ser descendientes de Abraham estaban seguros espiritualmente. Juan el Bautista les advierte que eso no es suficiente. El verbo penséis tiene una partícula negativa. Coloquialmente, Juan les está diciendo que ni se les ocurra decir tal cosa. Es una advertencia tajante, una prohibición que no da lugar a salida. Los israelitas creían que Abraham estaba sentado en la puerta del infierno para hacer regresar a cualquiera de ellos que hubiera sido sentenciado a esa terrible condición. Ellos pensaban eso. Juan hace alusión al poder de Dios al decir: Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Recuerde, está Juan en el desierto. Quizás en ese momento estaba señalando todas las piedras que estaban regadas en ese momento ahí. ¿En qué confías? ¿En la carne? ¿En tu dinero? ¿En tus amistades? ¿En tu posición? Recuerda que solo Cristo da entrada al reino de Dios. Finalmente veamos el anuncio. Versículos 11 y 12 nos hablan del juicio de Dios. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Después de aclararles Juan el Bautista de que no porque sean descendientes de Abraham van a entrar al reino de los cielos, les menciona el inminente juicio de Dios. Él dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Es decir, Juan les está diciendo: el juicio de Dios es una realidad, el juicio ya viene. Estos árboles simbolizan a las personas y el juicio es individual. Todo el que no dé fruto, dice Juan, será cortado y echado al fuego. El hacha está puesta, un perfecto indicativo, una acción completada con resultados perdurables. El modo indicativo nos muestra la realidad de la acción. Es decir, Juan no está sugiriendo: es posible que venga un juicio. No, él está asegurando que el juicio viene y es una realidad, y todo aquel que no dé buen fruto será cortado. Y cuando habla de ser echado al fuego, no les está indicando que van a ser echados al infierno, no, les está indicando que Dios va a traer juicio y va a cambiar el fruto hipócrita de los religiosos por un fruto verdadero. Juan menciona: el Mesías ya está aquí. Juan compara su ministerio con el del Mesías y dice que el que viene detrás de él es más poderoso que él. El ministerio de Juan era solo temporal y era preparatorio. Él mismo afirma que viene tras él, el que viene tras él es más poderoso que él, reconociendo con humildad a qué vino. Juan bautizó en agua, solo preparando el camino para el Mesías. El bautismo con el que bautizará a Jesús hace referencia al bautismo del Espíritu, y su cumplimiento se llevó a cabo en el día de Pentecostés. Juan está reconociendo que él poco puede hacer por el pueblo, si acaso exigir que se arrepienta, pero Jesús les va a traer el Espíritu Santo. Finalmente, Juan advierte que el Mesías limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto es una referencia al juicio eterno que viene a todos aquellos que rechazan al Mesías.
Jesús dice que serán quemados en el fuego que nunca se apaga. Dice allá en Marcos 9, 43, 44. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Una vez que el ser humano muere y va a este lugar, jamás dejará de ser castigado. La advertencia es clara. No nos podemos librar de ninguna forma, solo confiando en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar a todas las personas. Ese es el mensaje de urgencia, porque viene un juicio. En Lucas 19:10 encontramos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De nada me sirve confiar en amistades, dinero, poder, si mi fin va a ser el infierno. Las Escrituras nos dicen: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Solo Cristo nos da salvación. Ese es el mensaje que debemos dar a la gente. Amén. Amén. Gracias, Tito.